buenas tardes con todos. Es un placer saludarles y darles la bienvenida a este módulo 4 de los martes electorales organizados por la Escuela Electoral y de Gobernabilidad del Jurado Nacional de Elecciones. En esta oportunidad tendremos la conferencia denominada Elecciones Primarias en el Contexto Latinoamericano a cargo de la doctora Ariadna Galo. Aprovecho además la oportunidad para extenderles el cordial saludo de parte del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, el doctor Roberto Rolando Burneo Bermejo, y de la directora de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad, la doctora Enid Pinedo Bravo. En esta oportunidad, como les comentaba, tendremos la exposición de la doctora Ariadna Galo, quien es postdoctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, doctora en Ciencia Política y licenciada en Ciencia Política por la misma Casa de Estudios. Es investigador independiente en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, y también en el Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe de la UBA. Es directora del Grupo de Investigación sobre Cambio Institucional y Reforma Política en América Latina y miembro de la Red de Politólogas No Sin Mujeres. Autora de múltiples artículos en revistas nacionales e internacionales de categoría y también en capítulos de libros, en su mayoría enfocados en torno a la reforma política en América Latina, procesos eleccionarios complejos y mecanismos de nominación de candidaturas partidarias. No, sin más preámbulos, iniciamos la conferencia según lo programado y le cedemos el uso de la palabra a doctora Ariana. Bueno, muchísimas gracias por la presentación, muchas gracias a todos los asistentes, veo que son un montón, así que les agradezco su interés. Voy a tratar de hacerlo lo más interactivo, lo menos engorroso posible, porque entiendo que son algunos conceptos que pueden resultar lejanos o adecuados a otras realidades, así que no sé si está permitido por la modalidad, pero si me quieren interrumpir o si no, que lo pongan en el chat para justamente que puedan seguir el hilo y que logren quedarse con aquello que es de su interés y lo que les despierte alguna inquietud. Bueno, damos comienzo a la presentación que se titula Elecciones primarias en el contexto latinoamericano, el caso de Perú en perspectiva comparada. Uy, no estoy pudiendo pasarlo. ¿Se ve la, pan- la pantalla siguiente? No. Está en la portada. Apa. ¿Ahora? ¿Ahora pasó? No, a ver. Ya dejo de compartir. Ya. Uy, qué tema. Bueno, Listo, doctora. Yo estoy compartiendo, usted me indica y paso las diapositivas. bueno, perfecto. Bueno, muchas gracias. Bueno, básicamente el contenido es el que figura aquí. Lo que vamos a estudiar son las características, evolución y estado actual de las elecciones primarias abiertas en el contexto latinoamericano para extraer lecciones que permitan fortalecer el conocimiento y la comprensión de las herramientas institucionales aplicables al caso peruano. Ahora te pido si podés pasar a la siguiente. Básicamente el esquema de la presentación es el siguiente. Vamos a trabajar sobre el estudio de las elecciones primarias abiertas presidenciales realizadas en América Latina. El trabajo analiza la definición del objeto y sus características, la adopción del sistema en los países del continente con sus variantes, los efectos que puede producir, ilustrados con su implementación y sus resultados, y luego un breve abordaje del caso peruano a la luz de las categorías utilizadas previamente. En esto nos hemos basado me he basado yo individualmente, pero colectivamente con mi grupo que trabaja las primarias abiertas y simultáneas en América Latina, que coordinamos con el doctor Daniel Buquet, y que, bueno, básicamente
somos aquellos que hemos compilado todos los casos acerca de primarias abiertas y simultáneas, con lo cual lo que expongo a continuación es producto de un trabajo colectivo y no singular. Siguiente diapositiva, por favor, si sos tan amable. Bueno, básicamente el concepto que hemos acuñado con Daniel Bouquet es el de paz, primarias abiertas y simultáneas. Después ustedes conocerán, y nosotros también en la Argentina, la variante peculiar de las PASO. Pero esta idea de paz es un poco más abarcativa y es aplicable a todos los casos en los cuales se han celebrado elecciones primarias abiertas como regla electoral. ¿Qué es lo que sucede aquí? ¿Qué hemos planteado en primer lugar? Que las elecciones primarias abiertas y simultáneas, las PAS, tienen la característica peculiar de cumplir una doble función. Por un lado, son un método de selección de candidaturas partidarias, son un mecanismo interno, digamos, que utilizan los partidos libre y voluntariamente para resolver sus candidaturas y al mismo tiempo son una normativa electoral que forma parte de la legislación electoral nacional de los países. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, seguimos con las primarias, o empezamos con, mejor dicho, las primarias como método de selección de candidatos. Casi toda la literatura se ha centrado, por lo menos la literatura histórica, se ha centrado en esta faceta de las primarias como método de selección de candidatos, que son un subconjunto dentro del conjunto de los sistemas de primarias sobre la base de la extensión del selectorado o selectorate, que esto es la entidad o el cuerpo individual o colectivo encargado de seleccionar a los candidatos partidarios. Acá tenemos un continuum acerca de cómo puede organizarse el selectorado, que tiene que ver justamente con la magnitud, con la cantidad de personas que lo conforman y en función de eso se establece el nivel de inclusividad o exclusión y también el de democratización o no. Y acá está una de las pautas para quebrar uno de los grandes mitos, que es que solamente las primarias abiertas constituyen un método democrático. Acá hemos separado, no sé, para los que no dominan inglés, igual más o menos la terminología se entiende, que los métodos se organizan en función de su grado de inclusividad o exclusión. El más exclusivo es aquel en el cual la nominación de la candidatura se da a través de un líder único o de una cúpula minoritaria. También tenemos una agencia partidaria con delegados no electos. Hasta acá tendríamos los métodos no democráticos, pero el continuum sigue. Tenemos aquellos en los cuales la selección recae sobre una agencia partidaria, pero elegida a través de delegados partidarios. Y también tenemos aquella en la cual son los partidos, los miembros de los partidos inscriptos oficialmente, los que eligen, esto sería el caso de las internas cerradas o primarias cerradas, depende cómo se lo denomine. Y por último, aquella en la cual el selectorado está compuesto por el electorado en su conjunto. Acá en rojo tenemos lo que es la zona de primarias abiertas. Después vemos que en realidad está el concepto de selectorado potencial y selectorado real, pero esto lo vamos a ver un poquito más en detalle. El punto acá es ver dónde se ubica el método, el sistema de primarias abiertas dentro de este continuum. Siguiente diapositiva, por favor, si sos tan amable. Bueno, seguimos con las primarias abiertas como método de selección de candidatos y acá tenemos más o menos cómo se divide la literatura académica. En esto hay dos grandes bibliotecas, las que ponen el énfasis en sus desventajas y aquellas que colocan el acento en sus virtudes. Yo no les voy a decir todavía en qué lugar me ubico porque se van a ir dando cuenta. Esto digamos, tiene que ver con la literatura, primero anglosajona, que es digamos, la que sigue las primarias norteamericanas, que son aquellas
en cuyo país tuvo su génesis este mecanismo, contrapuesto a los famosos caucus o convenciones cerradas, lugares llenos de humo. Entonces, a partir de ahí se empieza a generar una literatura sobre este mecanismo. Bien, dicho esto, ¿puedo pedir un favor? Si no pueden el chat no estar activo tanto mientras yo estoy exponiendo porque se me pierde lo que estoy leyendo y por, por un segundo hasta que termine más o menos la presentación o alguna manera en la que no se abra. Porque me tapa lo que estoy diciendo, si bien lo conozco, a veces se me pierde la idea. Perdón, si es posible. Si no, no hay ningún Sí, doctora, no hay inconveniente. problema, ya estamos realizando el ajuste. Gracias, gracias. No, porque tengo una tendencia así a dispersarme, sobre todo a esta hora que en Argentina es tarde y se me activa así como la hiperactividad. Bueno, básicamente lo que quería sintetizar era que había dos grandes ramas de la literatura respecto a las primarias abiertas, aquella que enfatiza en las ventajas que tiene sobre el sistema político, sobre el funcionamiento partidario, sobre la representatividad y legitimidad de las candidaturas y aquella que considera que tienen más perjuicios que beneficios. Los efectos positivos básicamente se resumen en que sirven para la resolución de disputas por el liderazgo, que permiten la selección de candidatos más populares y o con mayores condiciones de elegibilidad, que promueven un primary bonus, que es aquel premio que otorga la ciudadanía a los partidos que eligen por motu propio utilizar un mecanismo más democrático, más inclusivo y más abierto vis a vis otro tipo de mecanismos. Y después tenemos la literatura que pone el acento en los perjuicios. Estos son que acarrean conflictividad interna perjudicial para el partido o la coalición que las convoca, que permiten seleccionar candidatos más extremistas, más alejados de la posición del votante mediano, que existe una disminución de la lealtad de los candidatos hacia sus partidos de origen y también se enfatiza en el riesgo del crossover voting, que puede tener básicamente dos variantes, que una es hedging, que es aquella que implica votar por el candidato más cercano, pero dentro de un partido al que no se piensa votar de antemano en la elección general, o directamente el voter rating, que es el que más conocido por todos, que es el propio trasvasamiento de votantes oposicionistas en primarias ajenas para elegir el mejor rival, el rival más conveniente, el más débil, el más impopular. Frente a esto, próxima diapositiva, por favor, si sos tan amable. Pasamos a la segunda acepción, pero aunque dije que cumplen una doble función, hasta ahora vimos como las primarias como método de selección de candidatos, ahora pasamos a las primarias como regla electoral. Con las primarias abiertas como normativa electoral, y acá introducimos el concepto PAS, lo que se procura es maximizar los beneficios de las primarias como método de selección de candidatos, los recientemente mencionados, estas primarias que también podemos llamar primarias convencionales, para diferenciarlas de algún modo de las primarias como regla electoral, como sistema de selección normado, y al mismo tiempo minimizar sus costos y los perjuicios que acarrea. Bueno, esto es como uno de los grandes hallazgos que tuvimos con Daniel y que más o menos seguimos manteniendo a lo largo de los años que venimos estudiando esta metodología. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, siguiendo con las primarias abiertas como regla electoral, vemos que, vamos a ver, mejor dicho, en lo que sigue, que existen distintas reglas y cláusulas específicas que diferencian un caso respecto del otro. Y básicamente estos pueden resumirse en los siguientes ítems. La existencia de voto obligatorio u opcional, voto interno obligatorio u opcional, ¿no? Esto influye sobre el tipo de votante mayoritario e impone distintas articulaciones entre selectorado potencial y selectorado real, que recién les había mencionado. Selectorado potencial es aquel que está
habilitado para expedirse en esta instancia y el selectorado real es el que efectivamente concurre. En segundo lugar, la comparecencia obligatoria u opcional para los agrupamientos. Esto puede derivar, en el segundo caso, en que la simultaneidad, esta idea de la fijación de una fecha común para la celebración de todas las candidaturas, la S del acrónimo PAS, quede incompleta o inconclusa. Esto también lo vamos a ver a partir de los hallazgos obtenidos. Por otro lado, la existencia de un sole loser law o cláusula candado, que hemos llamado palo, porque separamos en palos y zanahorias, es decir, cómo se trata de persuadir o disuadir a los potenciales perdedores, bueno, a través de palos o zanahorias. Acá tenemos el palo. No sé si se usa esa expresión en otros lados, en Argentina hablamos de palos y zanahorias como maneras de convencer por las buenas o por las malas, pero sé que en otros países de América Latina hay equivalencias. Se impide a los derrotados participar en la elección general con otro vehículo partidario. Esto, bueno, ahora lo vamos a ver, es lo más habitual que el que pierde la primaria, por lo menos no puede cambiarse de partido e ir como si nada, sacando algunas excepciones, y ahora vamos a ver cuáles. Y por último, como zanahorias, tenemos la incorporación de derrotados, si se establece o no, que pueden aspirar a competir por otros cargos dentro de su agrupamiento. Particularmente esto completando la fórmula presidencial. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, los casos incluidos, acá hemos abordado todos los casos en los que se adoptó en algún momento algún tipo de régimen de paz o barra paso, pero en términos generales todos son paz, el año de su sanción formal y la cantidad de elecciones que se celebraron bajo este régimen. Vemos que en Perú, bueno, por eso lo tenemos en gris, no se llegó a aplicar, pese a que se aprobó, se suspendió, pero nunca se implementó efectivamente. Bueno, esto no se lo tengo que contar a ustedes que lo saben, pero lo aclaro en términos genéricos respecto del lugar que ocupa Perú en el conjunto de los casos abordados. Con lo cual quedarían 8 países que en total han celebrado 26 elecciones primarias. De ellas, en 2 oportunidades hasta ahora estamos en el medio del proceso. En Chile y en Honduras se celebraron las primarias, pero todavía no se concluyó el ciclo en su conjunto, con lo cual hay algunos datos que todavía los tenemos abiertos respecto de los efectos. Bueno, siguiente diapositiva, por favor. Bueno, acá lo que tenemos son las variantes, según los casos, las variantes que vimos y los casos que recién mencioné. Respecto al voto ciudadano, solamente en Argentina es obligatorio, y va a serlo también en Perú, porque tomaron como inspiración nuestro caso, pero de todas las primarias, es más, de todas las primarias presidenciales que existen en el mundo, la Argentina es el único caso en el que tiene primarias reguladas oficialmente con doble obligatoriedad para la ciudadanía y para los agrupamientos que compiten. En el resto es opcional, incluso en el caso de Bolivia está como en una situación híbrida, en un caso límite, porque se requiere un registro previo, por eso después cuando vayamos a ver la participación vamos a ver que hay que ponerle un paréntesis, porque sobre los inscriptos se requiere una preinscripción y de ahí se establece la cantidad de habilitados que participan. Respecto de la comparecencia de los agrupamientos en las primarias, en 3 países es obligatoria: Argentina, Bolivia y Uruguay, y en los demás es opcional. Honduras, algunos autores lo consideran como un sistema obligatorio, pero con cláusula de escape. Nosotros con Daniel lo hemos puesto en la categoría de opcional, porque en tanto y en cuanto las fuerzas políticas puedan aducir que no tienen corrientes internas que compiten, no están obligados a comparecer. La diferencia es aquella en la cual la ley no permite a una fuerza política participar de la elección general, de la elección real, de la elección efectiva, sin haber pasado por las PAS
previamente respecto de aquellos en los que sí lo habilitan. Entonces, en ese caso, nosotros diferenciamos a estos tres: Argentina, Bolivia. Bolivia también fue suspendida, pero en el caso que se implementó, la diferencia es que en Bolivia tenemos por lo menos el registro de un caso, a diferencia de Perú, que no tenemos ninguno propiamente de la utilización de las PASO. En cuanto a la cláusula candado, de nuevo, el palo, en todos los casos existe, menos en República Dominicana. Vamos a ver sus consecuencias. En Honduras hay facilidades para transgredirlo, pero hay cuestiones anecdóticas, pero básicamente en todos existe, por una cuestión también de principio, de la necesidad de preservar, de mantener la cohesión interna. Y respecto a los incentivos a los derrotados, van desde nulos, de, bueno, el que pierde la primaria presidencial queda fuera de la carrera completamente, como el caso argentino, hasta altos, aquellos en los que se puede incorporar al derrotado en calidad de compañero de fórmula. En nuestros casos, como el argentino y también el paraguayo, el boliviano, y esto en Perú no había quedado claro en la discusión, porque hubo distintas variantes. Tal vez me pueden ayudar a resolver esa duda que siempre me quedó. Sí, lo que se proponía, bueno, en nuestros casos se propone, existe esto ahora, ha surgido un debate justamente para cambiarlo. Yo ahora va a salir un paper mío en el que discuto con los que discuten eso, pero Salmar lo dejo abierto por si les interesa la discusión, respecto de la existencia de fórmulas cerradas e inamovibles vis a vis fórmulas flexibles y abiertas. Bueno, para hablar de este panorama. Y siguiente diapositiva, por favor, si sos tan amable. Bueno, ahora vemos parte el último capítulo que escribimos junto con Daniel Buquet, que habla de las PAS, de nuevo, primarias abiertas y simultáneas, y las evaluamos en función de la dinámica democrática de esta metodología como regla electoral. Y para eso, siguiente diapositiva, por favor. Hemos tomado los tres aspectos determinantes para la democracia que todos conocemos ya desde el comienzo de nuestras carreras, con las referencias teóricas correspondientes, por si a alguien se le ocurrió, se le olvidó, perdón. ¿Cuáles son estas tres funciones? Por un lado, la idea de participación, que garantiza la inclusión, la igualdad política, la legitimidad del sistema. La competencia, es decir, lo que da lugar a el pluralismo, el control del poder, y el consentimiento de los perdedores, que implica legitimar el sistema a través de la aceptación de las reglas del juego democrático. ¿Esto cómo se extrapola a las PASO? Bueno, vamos a ver los elementos de los mencionados anteriormente que se vinculan con estos conceptos y que se adaptan a las peculiaridades que tiene una elección que es primaria, que no es obligatoria en muchos de los casos, y que en todos no es dilucidatoria. No se eligen cargos públicos, sino que se seleccionan candidaturas. Respecto a la participación, es importante ver el tipo de voto y ahí me equivoqué al poner, tipo de voto y tipo de comparecencia. Respecto de la competencia, ¿por qué? Bueno, porque justamente si está, no es lo mismo el tipo de participación, el nivel de participación al que se acceda, si es obligatoria la concurrencia ciudadana, que si no lo es, desde ya, y tampoco es lo mismo si todas las opciones en lista participan, que si solamente algunas de ellas lo hacen. La competencia tiene que ver también con la comparecencia, porque en los casos en los cuales la comparecencia es opcional, lo que sí es obligatorio es que haya competencia. Porque ya que tienen que participar, participan supuestamente para dirimir conflictos por el liderazgo. En cambio, a la inversa, cuando están obligados todos a participar, se habilita la posibilidad de candidaturas únicas para aquellos que no tienen competencia interna. Con respecto al consentimiento de los perdedores, esto tiene que ver con las compensaciones que se le da a los perdedores,
palos y zanahorias que hemos mencionado anteriormente. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, el primero de estos puntos es la competencia y también hemos agregado la competitividad, porque en realidad la competencia es una condición de posibilidad de la competitividad. La competencia es que exista más de una opción en lisa y la competitividad quiere decir que de esas opciones partidarias, al menos dos tienen chances serias de imponerse. Si existe competencia y no hay competitividad, termina habiendo una ficción, un simulacro, candidaturas testimoniales. Entonces, que haya competencia, la mera competencia, porque esto hemos, digamos, dialogado mucho con politólogos argentinos que han hecho muchos análisis a lo largo de los años, porque además nosotros como lo tenemos, también ha sido adoptado en 11 provincias, en algunas ya se derogó, se suspendió, pero se ha visto, se han hecho muchos estudios longitudinales y hay muchos que son muy optimistas y dicen, bueno, se ha incrementado el nivel de competencia. El punto es que la competencia aislada no nos da mucha pauta. La inexistencia de competencia sí, porque ahí ya se cierra la posibilidad de que exista una resolución efectuada por el selectorado, pero la mera competencia es simplemente una condición de posibilidad. Acá hemos puesto la cantidad de disputas competitivas en cada una de las elecciones y bueno, esto obviamente no en todos los países ha competido la misma cantidad de partidos, porque de nuevo, no es lo mismo que haya comparecencia obligatoria que opcional. En términos generales, ha habido 64 disputas de partidos que pasaron la valla, como se le dice allí. Nosotros les decimos que pasaron el umbral del 1,5% de los votos válidamente emitidos. De ellos, bueno, en Argentina vemos que hubo dos solamente, de cuatro elecciones, con cualquier cantidad de partidos, solamente dos, en Bolivia ninguno. En Colombia uno, en Chile dos, en Honduras tres, en Paraguay dos, en República Dominicana uno y en Uruguay, que es el que más hubo siete. En total, 18, que implica un 28,13%, o sea, un poquito más de la cuarta parte, con lo cual estamos hablando de niveles de competitividad bastante bajos. Ahora, siguiente diapositiva, por favor. Esto se torna más notorio cuando vemos que los que efectivamente ganaron la presidencia, acá, perdón, no aclaré, nosotros tomamos justamente como indicador el margen de victoria, es decir, la diferencia entre el primero y el segundo, el margen de victoria en las primarias respecto del ganador final de la contienda, el que terminó consagrado, él o la que terminó consagrado o consagrada como presidente de la nación. No es el único indicador, ahora estamos trabajando con algunos indicadores un poco más fluidos, porque acá hay casos, en realidad, si se ven los números ahí, vemos que hemos tomado como límite un 20%, que incluso es bastante laxo. De todos modos, hay dos que podrían estar en el límite, que son Boric en el año 2021 en Chile y Yamandu Orsi en el año 2024 en Uruguay. Sobre todo el caso de Boric, que empezó como underdog, él empezó como el menos preferido dentro de su agrupamiento, dentro de Apruebo Dignidad, que se acababa de formar en ese momento cuando aparecía Jadwe como el candidato opuesto del Partido Comunista. Entonces uno no podría decir que está en la misma categoría que aquellos en los que no hubo competencia en absoluto o de aquellos otros en los que hubo competencia meramente testimonial. De todos modos, aún tomando estos dos, en el caso de Yamandu Orsi siempre estuvo encabezando las encuestas, de todos modos podríamos hablar un poco menos, porque como ahí eran tres candidaturas, él estaba más repartido, pero le podemos dar el beneficio de la duda. De todos modos, si ustedes ven que tenemos de los candidatos que fueron consagrados presidentes, de los 26, 5. O sea, estamos hablando de un 19%, 19
y poquito por ciento, o sea, un nivel muy bajo. De los que están en duda le ponemos 2, pero después de todos los demás no ha habido competencia en absoluto, porque incluso de los que pueden llegar a estar casi ahí, que son la calle Pou y Celaya en Honduras, como había varias candidaturas, el primero duplica al segundo, con lo cual no había ninguna chance de que se considerara tanto a Rosenthal en Honduras como a Sartori en Uruguay como contendientes competitivos. Digo, para tener un panorama, perdón, tal vez me fui un poco por las ramas. Avísenme la cuestión del tiempo, porque yo estoy, no les pedí, pero me avisan si estoy demorándome mucho. Y bueno, siguiente diapositiva, si sos tan amable. Bueno, pasamos a la segunda cuestión, que es la de la participación. Acá lo que vemos, de nuevo, esto está ligado con el hecho de que la participación sea obligatoria o opcional, obviamente, y si los partidos compiten o no, si están obligados o no, si compiten todos, compiten algunos, eso obviamente va a establecer diferencias entre los casos. Pero aquí es claro que, sacando el caso argentino, que claramente es el que encabeza el promedio, de todos modos también es interesante reparar en el hecho de que ha habido una participación decreciente a lo largo de los años. Esto teniendo en cuenta que es obligatoria, que tiene el mismo estatus. Si bien en comparación con Perú, en Argentina no hay penas severas para el incumplimiento con el deber cívico, pero hay una tradición de participación, con lo cual la inasistencia o la baja asistencia, siempre desde que existe las PASO, sacando en la primera oportunidad en 2011, que en las PASO hubo más participación que en la elección general, en casi todas, tanto legislativas como ejecutivas, suele haber una tasa de participación más baja. De todos modos, estaba dentro de los estándares normales, pero lo que vemos que en los últimos años ha habido un descenso en la participación. Y sacando el caso argentino, en los demás, la participación ha sido bastante baja. Aquellos en los cuales no están obligados a participar han tenido niveles de participación bajas. Podríamos poner en un punto intermedio a Honduras y a Uruguay, que son países, primero que son, como se puede ver en la tabla, los casos en los cuales más veces se celebraron primarias, son sistemas que partían de partidos políticos muy antiguos, fraccionalizados internamente, con lo cual la competencia interna tenía un sentido para la definición de la correlación de fuerzas de los actores con poder, y estaban más o menos integrados a la dinámica partidaria en su conjunto. En Uruguay se establecen en el año 99, pero sustituyen a la ley de lemas que existía desde 1910, con lo cual hay un momento en el cual los partidos ya estaban acostumbrados a exponer públicamente las disputas por los cargos, con lo cual se da de un modo bastante natural. De todos modos, también es digno de marcar que en Uruguay, partido de gran tradición cívica, de arraigo partidario, de apego a los procedimientos democráticos, ha habido un descenso importante en la participación en primarias del 99, que participó el 53,8%, a las últimas, que participó el 35,7%. Los que están en rojo son los que participó menos del 30%, y la particularidad de lo de Bolivia, que esto es sobre los inscriptos. Si lo tomamos, si los inscriptos, que a su vez son un 20 y pico por ciento de los electores totales, en realidad participó el 7 u 8%, así que un nivel bajísimo. Y así, para hacer una salvedad acá, para explicar el caso de Chile, que se ve que ya en la última elección hubo mucha menos participación que en las previas, es porque participó una sola coalición. En las elecciones anteriores habían participado dos. Entonces esto hizo que obviamente se produjera una distorsión respecto de
el monto total de participantes en la instancia de primarias. Bueno, siguiente diapositiva, por favor. Y por último, el rol de los derrotados. Como dijimos, en todos existe este sore loser law. Los que pierdan las primarias no se pueden ir del partido, se tienen que quedar. En algunos casos vemos que hay compensaciones dentro del partido, en otros no. ¿Qué sucedió en el único caso, en las únicas primarias que se celebraron, en el único partido que las celebró sin existencia de sore loser law? Estamos hablando del PLD en República Dominicana, año 2019, partido de gobierno. Se presenta el expresidente Leonel Fernández, era el candidato nato, era el número puesto, y en una interna muy reñida, también según él muy, bueno, con denuncias de fraude, etcétera, etcétera, pero sumamente divisiva, termina perdiendo frente al candidato, al delfín de Danilo Medina, presidente por entonces, y al no admitir la derrota interna, por eso era importante esta cuestión de el consentimiento que tienen que dar los derrotados al resultado, en este caso trasladado al resultado interno, para que justamente pueda robustecerse la entidad dentro de la cual se produce esta competencia, o por lo menos no erosionarse luego de esta instancia conflictiva, y Leonel Fernández corta con el partido, con su partido de origen, con el partido por el cual había sido presidente en más de una oportunidad, y forma lo que se llama la Fuerza del Pueblo, partido alternativo, que compite por fuera y bueno, y pierden los dos, pierde el PLD, pierde la Fuerza del Pueblo, porque divide subóptimamente el voto PLDista. Con lo cual ha tenido consecuencias negativas desde todo punto de vista, con lo cual podemos decir que el solo es una cláusula, digamos, ponderable. Creo que no hay nada que se pueda decir en contra, pero sí después vamos a hacer, sí, no sé cuánto tiempo tengo, pero lo tengo anotado, unas reflexiones respecto de que no alcanza o puede llegar a tener en determinados contextos ciertos perjuicios, ciertos efectos no deseados combinados con otros elementos no contemplados previamente. Respecto de las zanahorias, es decir, las compensaciones que se le da a los potenciales derrotados, en Argentina el sistema es sumamente cerrado, no pueden postularse a nada, como había dicho al principio. Por eso es que la propia estructura de incentivos del sistema electoral hace que no sea redituable la competencia, porque si uno va, a menos que tenga las chances absolutas de imponerse, le es más conveniente negociar a priori un lugar secundario en otro nivel del sistema político. Esto ha sucedido en muchos de los casos, en la mayoría de los casos, mejor dicho, con ejemplos bastante gráficos. En Bolivia es la misma lógica, también esto ha hecho que el sistema de por sí fuera fallido, que no siguiera funcionando a lo largo del tiempo. En Colombia sí pueden postular se pueden postular como candidatos o candidatas a la vicepresidencia. Esto fue redituable tanto en el año 2018, por el gran acuerdo por Colombia, donde Marta Lucía Ramírez completa la fórmula de Duque, y en 2022 en Colombia Humana con Francia Márquez, en los dos casos justo candidatas mujeres, que además también permitieron, además de lo que implica, dos candidatas muy diferentes, desde ya además está decir, pero sí incorporar el elemento reivindicativo, además de la adhesión y em, el mantenimiento, el evitar la fuga de los seguidores de las contendientes que habían sido derrotadas, que es un poco la principal
función que tiene la de adicionar al candidato a vicepresidente, que es evitar esta migración de los seguidores de quienes no obtienen el primer lugar en las primarias. En Chile pueden postularse para otros cargos, no para el cargo de vicepresidente, porque no existe la figura de vicepresidente allí. En Honduras pueden presentarse para otros cargos, pueden completar la fórmula, pero de todos modos los efectos han sido mixtos porque como tampoco implica una lealtad a largo plazo, hoy por hoy en las primarias del, eh, que se celebraron este año, en el Partido Liberal se postuló y ganó el vicepresidente que allá no se llama vicepresidente la figura, sino el primer designado que había sido nominado por el Partido Libre. Entonces, sí, esta permisividad hacia el transfugismo, hacia el pasaje de un partido al otro, también atenta contra los beneficios que supuestamente da la incorporación inmediata del derrotado interno. En, bueno, en República Dominicana, como solo tampoco es ni siquiera, no hay ningún impedimento. Y en Uruguay también es otro caso en el que fue redituable, también en los casos en los cuales la fórmula estuvo completada por el primer derrotado. Esto pasó en el Partido Colorado en el año 99 con la fórmula Batlle-Hierro, en el Frente Amplio en 2009, Mujica-Astori. En 2024, este último caso, se llaman Duorsi y Carolina Cose. Y en el Partido Nacional, tanto con la Rañaga y la calle, como con la calle y la Rañaga dado vuelta, con la calle Pou en este caso. Sí, siguiente diapositiva, por favor. Bueno, y pasamos acá al contexto de Perú, que acá ustedes saben más que yo, pero de todos modos voy a dar un pantallazo y si me tienen que corregir, me corrigen. En el año 2003, Perú promulgó la Ley de Organizaciones Políticas, LOP, que establecía tres mecanismos de selección: primarias abiertas, primarias cerradas, elección por delegados. En el año 2019 se introdujeron las PASO, la ley número 30.998, con inspiración en el caso argentino. Se integraron en un paquete de reformas urgentes junto con leyes sobre financiamiento político, inscripción de organizaciones y paridad de candidaturas, que el Congreso aprobó debido a una cuestión de confianza planteada por el Ejecutivo, era un contexto bastante particular. En 2021 la ley fue suspendida por la pandemia y en 2022 por razones técnicas. Luego, a principios del año pasado, fue anulada y en su reemplazo se promulgó la ley 31.981, que la deben conocer bien y que es bastante parecida a aquella que se había promulgado originariamente en el año 2003. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, el contexto en Perú, acá tenemos un cuadro en el que hablamos de la justificación de las PASO según la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política, que es la que debatió, digamos, formada por grandes catedráticos. Está Fernando Tuesta Soldevilla, donde está Milagros Campos, bueno, gente de realmente mucha preparación en la materia. Pero lo que hacen es tomar estos elementos del caso argentino, su justificación en función de cuestiones más bien abstractas, más bien teóricas, sin contemplar los efectos no deseados o los subproductos no buscados que se originaron en el caso argentino. Y acá tenemos, por un lado, el voto interno obligatorio. La justificación era que eso servía para fortalecer a los partidos, para involucrar a la ciudadanía con una campaña que comenzaba 6 meses antes, un incentivo a la participación de miembros de mesa. Ahora bien, en el caso argentino, ¿qué es lo que sucedió? Más bien hubo una presencia de instant members, gente que participó en las primarias, pero que no se acercó a militar, no se involucró. Luego de este proceso no hubo un llamamiento
a involucrarse en los partidos, ni mucho menos, más bien todo lo contrario, se generó un efecto de fatiga cívica. Y si uno toma los indicadores desde el año 2009 hasta la actualidad, ha habido un incremento de los valores negativos en indicadores sustanciales relacionados a la insatisfacción ciudadana con el funcionamiento democrático, desencanto hacia la política y descrédito público de los partidos, que, bueno, no casualmente han derivado en la situación en la que estamos viviendo actualmente. Respecto a la cuestión referida a la comparecencia obligatoria para los agrupamientos, el argumento era un poco también el que se había utilizado en Argentina, que esto permitía el fortalecimiento de la democracia interna a través de la transparencia, la competencia, la representatividad, que se producía una ordenación de la oferta, que servía como un termómetro de la opinión pública. De todos modos, cuando vamos a ver lo que sucedió en el caso argentino, vemos que ha habido una futilidad del instrumento, primarias sin competencia y sin competitividad, confusión entre, y esto viene a cuenta de lo del termómetro, esta confusión entre utilidad circunstancial y necesidad estructural. Claro que hay partidos que se pueden beneficiar frente a la existencia de poder medir el estado de la opinión pública. Ahora, la pregunta es si esa es una necesidad estructural del sistema político. Respecto a los palos y zanahorias, bueno, con el solo, cláusula candado, se buscaba promover la cohesión interna. En Argentina lo que tenemos es que las alianzas transitorias, porque la ley promueve la transitoriedad de las alianzas por definición en su artículo 6. Las alianzas transitorias promueven que la cohesión sea por un tiempo limitado. Las alianzas se han disuelto y cambiado de denominación y componentes a lo largo de los años. Y por último agregamos acá la cuestión del umbral del 1,5% de los votos válidamente emitidos, que también esto, si bien ahí hay particularidades porque se divide por regiones, en el caso de peruano no me extendí tanto en esto, sino más bien en cómo se toma este elemento, porque es una de las cuestiones principales que se lo ve como aquello para operar como filtro para fuerzas minoritarias, exclusión de los cascarones vacíos y vientres de alquiler, límite a la atomización del sistema político. Y lo que vemos es que en Argentina hubo un incremento de los partidos registrados en el orden nacional de 42 a 47 y en el orden distrital de 684 a 721 entre 2007 y 2025. Y además hubo un incremento de fuerzas que compiten y precandidatos en las PASO. En el año 2015, que fue un récord, hubo 15 partidos y 27 precandidatos presidenciales en esa elección, en esas PASO. Siguiente diapositiva, por favor. Ya creo que vamos terminando, si no me equivoco. No, sí, casi, casi. Bueno, frente a esto, algunas falacias que detecté en el análisis. Bueno, por un lado, la falacia genética o del enemigo común, que implica descalificar el sistema actual por su origen o por asociarlo a actores desprestigiados sin analizar su funcionamiento real. El ejemplo es, las cúpulas rancias rechazan las PASO, por eso hay que implementarlas. Bueno, en Argentina también se usó algo así como, bueno, si el gobierno de Milei se opone a las PASO, entonces deben ser buenas. Bueno, no, eso es una falacia, tiene que ser juzgado por sus efectos y consecuencias sobre el sistema político, no sobre quién las aprueba o reprueba. La falacia de transferencia institucional, suponer que exportar un modelo normativo garantiza los mismos efectos sin adaptación contextual. El ejemplo es, si copiamos el diseño argentino, obtendremos mayor participación y menor fragmentación. De la solución única, presentar a las PASO como la única vía posible para democratizar a los partidos, ignorando otras alternativas. Esto tiene que ver con lo que vimos al principio del continuum de opciones democráticas y no democráticas. El argumento sin PASO no hay democracia interna. La falacia de la linealidad causal, atribuir efectos deseados a la mera implementación formal sin considerar mediaciones políticas. Obligar a competir en primarias reducirá automáticamente las listas únicas. La falacia de la permanencia institucional, suponer que las alianzas electorales son estructuras duraderas, cuando en realidad son transitorias.
Y como ejemplo, las PASO fortalecerán las coaliciones, aunque éstas puedan disolverse al día siguiente, que es lo que ha pasado en la Argentina, por ejemplo, bueno, Juntos por el Cambio, que se disolvió ni bien asumieron los cargos legislativos en el año 2023, y del reemplazo representativo, creer que el reemplazo por lista garantiza continuidad política ignorando la disolución de alianzas. Esto tiene que ver con lo anterior. El suplente representa la misma fuerza, aunque la coalición ya no exista. Esto también el ejemplo de Juntos por el Cambio, que si bien se disolvió como alianza parlamentaria, si renuncia un miembro del PRO, que es uno de los partidos miembros de la ex alianza, tiene que ser sustituido por un radical, por más que estén en bloques separados, con lo cual es ya un absurdo por principio. Bien, siguiente slide, por favor, y ya pasamos a las conclusiones. Este análisis se ha centrado en el estudio de las elecciones primarias abiertas en América Latina con foco en tres aspectos determinantes para la democracia, como vimos, la competencia, la participación y el consentimiento de los perdedores, procurando establecer en qué medida los diversos modelos de paz, con sus cláusulas particulares, cumplen con esas condiciones. Competencia y competitividad. Bueno, allí donde la comparecencia es obligatoria para los agrupamientos, solo en Uruguay prevalecieron las internas disputadas en los partidos mayoritarios. Participación ciudadana. Hemos observado que la concurrencia solamente ha sido elevada en Argentina, el único caso de primarias con sufragio compulsivo. Rol de los derrotados internos. Se observaron variaciones en virtud de las compensaciones, palos y zanahorias, que estipula cada legislación y del tipo de agrupamiento que participa. A partir de este análisis, no es posible afirmar que haya habido corolarios promisorios en términos de los tres grandes objetivos pautados teóricamente con las PAS. Siguiente slide, por favor. Eh, y las conclusiones aplicadas al caso peruano. Respecto al debate sobre las PASO en Perú, inspiradas en la normativa argentina, se evidenció una contradicción entre los objetivos teóricos y la realidad política del país. A pesar de la evidencia negativa, se adoptó un modelo que no atendía al contexto del Perú. La obligatoriedad del sufragio no garantiza un mayor interés barra compromiso con las decisiones partidarias. La obligatoriedad de la comparecencia puede generar una oferta electoral aleatoria y no necesariamente mejora la calidad de la representación. La cláusula candado no garantiza cohesión a largo plazo. La valla electoral no evita la proliferación de partidos oficialmente registrados. Siguiente, y ya es la última. Y existen otros métodos selectivos democráticos, pero se confunde la democratización con el uso exclusivo de las primarias abiertas. Se requiere un debate más profundo sobre los métodos de selección de candidatos y la relevancia de las PASO en el contexto local. Antes de adoptar una regla hay que evaluar su necesidad, qué problema busca resolver y su conveniencia. ¿Es la mejor forma de hacerlo? Es fundamental reevaluar la utilidad de las herramientas institucionales para fortalecer la democracia interna de los partidos. Democratizar no es solo normar, es construir condiciones institucionales que resistan la dispersión y la centrifugación del poder político. Bueno, esto es todo lo que tenía para decir, así que muchísimas gracias por su atención y por su interés. A usted, doctora Ariadna, por la exposición. A ver, somos participantes, hemos vuelto a habilitar el chat de Zoom por si tienen alguna consulta al respecto de la exposición de la doctora Ariadna, del caso comparado que hemos revisado sobre las PAS.
Ahora la dinámica es, ustedes toman las preguntas del público, se habilitan los micrófonos, como yo no oigo Sí, bien. aquí hay un participante que está solicitando intervenir, Demetrio Sebastián Suárez. Sí, se le ha habilitado el micrófono. Excelente. Demetrio, ¿podrías intervenir? Demetrio, te escucho. Un segundo que busco un poco de agua y que me quedé sin voz y, y tenía un mate, puedo tomar mate, se habilita el uso del mate. Demetrio, ¿podrías ir probando tu micrófono para ver si te escuchamos? Por favor. Acá estoy, perdón. Eh, Demetrio, ¿puedes activar tu micrófono? ¿O tienes algún inconveniente? Bueno, mientras Demetrio va solucionando el inconveniente con su micrófono, Sixto, por favor, puedes hacer tu consulta. Noches con todos, les saluda Sixto, soy de Ecuador. Veía el caso interesante de Uruguay, que tiene muchas pasos, muchas primarias abiertas y simultáneas, pero conforme avanzaba el tiempo, cada paso iba disminuyendo la participación que veíamos en los datos que nos presentaba. Entonces, cuando uno tendría la primera impresión de que mientras más democrático, más abiertas, más primarias, sería mayor participación, mayor consolidación de la democracia. ¿Por qué se da esta disminución de la participación? ¿Será tal vez por el agotamiento, el cansancio democrático de la misma ciudadanía de incurrir varias veces a las elecciones? ¿O por qué? ¿O es porque ya la van perdiendo tal vez la importancia estas mismas primarias? Eso, gracias. ¿Contesto de una a una o hacen como un pool de preguntas por si se De superponen? momento, esa doctora para ir avanzando mientras que van formulando sus preguntas los demás. Perfecto, perfecto, genial. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Es un poco como para mitificar esto de que a mayor participación, más involucramiento y más sensación de sentirse partícipe. Justamente Uruguay es un país en el cual de por sí hay mucha participación cívica, hay alguien que me puso Adriana en vez de Ariadna, pero lo disculpo igual. Gracias. Em, donde los partidos más o menos un tercio de los uruguayos son por lo menos activistas o simpatizantes de alguna de las fuerzas políticas existentes. Con lo cual, las primarias abiertas para muchos son como una instancia en la cual su voto está como de alguna manera subrepresentado, es decir, su nivel de adhesión está subrepresentado respecto de personas que son simplemente votantes random de dichas fuerzas políticas. Por ejemplo, en el año 2009, cuando se da la disputa en el Frente Amplio entre Mujica y Astori, ya había habido un congreso partidario, ya había ganado además Mujica, que era el mismo precandidato que terminó ganando por el 72%. Entonces, la afiliación, el demos partidario, como lo solemos llamar, los que participan activamente, ya se habían pronunciado en una instancia propiamente partidaria. Entonces, esta cuestión de hacer partícipes a todos pierde sentido cuando los partidos tienen demos partidarios definidos, cuando tienen cuerpos colectivos que toman decisiones partidarias en su conjunto y
Y por eso mismo es que se da esa sensación. Amén de que esto ha confluido también con procesos que exceden la coyuntura de cada uno de los países. Son años en los que ha habido procesos globales y regionales de desencanto ciudadano, de descontento con las fuerzas políticas existentes, de impugnación hacia los principales actores y tomadores de decisiones políticas, pero en ese contexto lo que vemos justamente es que, contrariamente a lo que uno tendería a suponer, es decir, un poco contraintuitivamente, la participación en las primarias no se ha estimulado, no ha estimulado la concurrencia ciudadana, el involucramiento en la toma de decisiones, sino a la inversa. Eso. No sé si quedó claro, o lo que tenga para complementar, con todo gusto. Sí, muchas gracias. Doctora, todavía tenemos, a ver, Demetrio, buenas noches. Tiene la mano levantada y el micrófono habilitado, ¿lo escuchamos? Ok, porque no hay función muy bien. En el chat tenemos saludos desde República Dominicana. A ver, en el Perú tenemos un total de 43 partidos políticos. Se encuentran inscritos ante el registro de organizaciones políticas que el rompen al jurado. ¿Qué opinión tiene respecto del nivel de competencia y competitividad? Hablando de 43 organizaciones políticas que estarían participando, doctora. Ay, perdón, se me oye, me muteé. Pensé que, que ese tipo de preguntas lo iban a ligar más a la cuestión de que frente a la inexistencia de paso, al no haber un filtro, se incrementa el número de agrupaciones potenciales, porque en realidad la cuestión de la competencia y competitividad a la que hacía referencia, si bien tomo conceptos genéricos, es cierto, la idea de todo este estudio era extrapolarlos a los casos en los que hay efectivamente primarias, o sea, hay disputas al interior de estas organizaciones. En estos casos, justamente hay un exceso ya a un récord histórico de cantidad de agrupaciones que se postulan, pero no existe este nivel de competencia interna. Ahora, y esto también lo aplico para el caso argentino, porque nosotros, por ejemplo, este año que se suspendieron las PASO, hubo muchos que, bueno, todo lo adjudicaban a que no había PASO, entonces que por eso había habido más partidos. En realidad no había habido más partidos. Es decir, eh, esto yo también, no es por mandar chivos de mis papers, pero por si les interesa, hay un paper en el que hablo justamente un poco de esto, de esta cuestión de los efectos endógenos que tienen las PASO, porque muchas veces se atribuye las consecuencias de la no implementación, las consecuencias existentes a la no implementación de un mecanismo que en realidad nunca se había implementado como era hasta ahora las PASO. La tendencia incremental a una cantidad, por supuesto, inmanejable y desaconsejable de cualquier tipo de sistema con una oferta clara, productiva y representativa. En eso estamos de acuerdo con el diagnóstico que 43 agrupaciones no pueden conformar una oferta electoral límpida, diáfana y representativa en ningún contexto. Ahora, que esto sea producto de la inexistencia de paso, que además sería un contrafáctico porque nunca hubo, entonces, digamos, podríamos decir que es un continuum de lo que sucedió previamente. Es de nuevo caer en la falacia de la solución única y de la linealidad causal. Si hubiese habido paso, habría habido menos, claro, pero a ver, nosotros en las paso, nosotros los argentinos digo, tuvimos que entrar en un cuarto oscuro, le decimos nosotros, o recinto de votación, no sé, casilla, ¿cómo le dicen? Casilla oscura, ¿cómo se le dicen en Perú? Porque me confundo, cada país es distinto. Cabina de Casilla, votación. cabina de votación.
en cada cabina de votación, imagínense que tuvimos que elegir entre 27 precandidatos, o sea, no estaba tan lejos, lo suyo ya supera todos los límites, pero si nosotros nos remitimos a la historia nacional de la Argentina, desde que existe el Estado-Nación argentino nunca había habido tantas opciones en disputa en un proceso electoral. Lo máximo que habíamos llegado a tener eran 18 en el año 2003, después de la crisis de 2001, en que implosionó todo y que parecía que era algo imposible de superar. Se superó en un proceso de primarias. Entonces, y acá es donde yo discuto con los defensores de las primarias a ultranza, que creen que es un proceso nada más que de filtrado y limpieza. Y es un proceso que tiene una doble función, además de la doble función que habíamos mencionado antes, porque por un lado, es un proceso en el cual se da efectivamente la filtración, la reducción, la compactación de la oferta final, pero también es una instancia expresiva, también es una instancia en la cual es el propio elector el encargado de conformar la oferta futura. Entonces, no es nada más que encargado de barrer lo que no sirve, está encargado de cumplir una función en relación a la representatividad de esas opciones que se le ofrecen. Y si a uno se le ofrecen 27 opciones, o ni hablar 43, es un problema ya sea en la primera instancia o en la segunda. Porque el problema es que el elector no puede tomar una decisión tan, pero tan relevante para el futuro de un país en función de opciones que no puede llegar, una oferta conjunta que no puede llegar a aprender en su cabalidad en un momento tan limitado como la selección de candidatos. Para contraer la oferta, a priori, se pueden incorporar otros elementos ex ante, en lugar de buscar la solución ex post. Digamos, esto no es que si no hay primarias, no hay vía de solución. En la Argentina, uno dice, pasamos de 684 partidos provinciales a 721. Claramente no se produjo esta reducción. ¿Por qué? Porque falla la ley orgánica de partidos políticos, porque las causales de caducidad siguen siendo laxas, porque no hay una manera de controlar, no solo cuantitativamente, porque yo soy defensora de los partidos minoritarios programáticos, a ellos sí hay que darles la oportunidad, pero no se los puede poner en el mismo plano que un partido flash, que un microemprendimiento electoral, que un sello de goma, que un partido que aparece en una elección y desaparece en la siguiente. No es lo mismo defender una posición minoritaria, pero programática, sustentada en el tiempo, con vida orgánica, con liderazgos reconocidos, aún siendo minoritario en términos de gravitación electoral, que un partido que aparece y desaparece y que en general está atado a una figura que surge momentáneamente. Entonces, en eso yo creo que hay que operar con un bisturí, porque el tamaño no puede ser el único elemento a tener en cuenta. La vida interna partidaria tiene muchas aristas, involucra muchas dimensiones. Y yo creo que si se llega a tener 43 organizaciones, claramente hay un problema. Lo que sí, desde mi lado, ese problema no se soluciona con los PASO. Entonces, ese es mi punto al respecto. Por las razones que dije y por la experiencia argentina que lo verifica. No sé si quedó claro o adelante con cualquier otra pregunta al Sí, respecto. doctora, bastante claro y creo que eso igual contribuye en parte a algunas de las preguntas que hay respecto a por qué hay tantos partidos, bueno, tantas organizaciones políticas para contienda este año, ¿no? Entonces, hay una última con la que podemos cerrar. A ver, nos la han hecho llegar por interno a la caja de preguntas y respuestas y que creo que también va relacionado, ¿no? En cómo impactan las PASO en la reducción de la fragmentación política y la gobernabilidad posterior en elecciones generales. Perdón, no, Bueno, al no ahí menos estaba desde un el caso poquito argentino. bajo. Sí, ¿cómo Ah, ok. influyen? ¿Cómo impactan las PASO en la reducción de la fragmentación política y en la gobernabilidad posterior?
Bueno, yo creo que la situación de ingobernabilidad que estamos viviendo en este momento es inédita, así que si tenemos el corolario de a qué nos llevó las PASO, podemos poner el ejemplo argentino actual y, y no tengo más nada para decir, pero para complementar la realidad con un poco de criterio científico, eh, respecto de la cuestión de la fragmentación, me parece que hay una cuestión que es muy importante para tener en cuenta. Una, que en nuestro caso, o uno de los argumentos principales que se utilizaba era que el piso del 1,5% de los votos válidamente emitidos, además de, bueno, que por un lado tenía efectos mecánicos y efectos psicológicos. Es decir, tenía que ver con la reducción automática de las fuerzas que no pasaban el umbral y también la estimulación a comportamientos estratégicos y a la conformación de alianzas. Ahora, cuando uno mira el historial de los partidos políticos que lograron escaños legislativos en la Argentina desde el 83, esto es, desde la recuperación formal de la democracia procedimental en Argentina, ningún partido, un solo partido, el partido, mejor dicho, el partido que había obtenido escaños con menor proporción de votos había sido el partido intransigente en la provincia de Buenos Aires en el año 85, que saca el equivalente al 3,5% de los votos válidamente emitidos. Es decir, la fragmentación parlamentaria tiene que ver con otros elementos del sistema político y no con la modalidad de selección de los candidatos. ¿Con qué tiene que ver? En nuestro caso, directamente con la desnacionalización del sistema de partidos, con la territorialización de la política, con que los bloques se dan conforme a criterios territoriales y no criterios político-partidarios, entonces eso hace que se tracen alianzas en función de intereses espurios. Y también a la existencia de transfugismo, que también esto existe en Perú. Tengo entendido que en el año 2024 hubo 39 congresistas que no terminaron, que asumieron por un partido y terminaron cambiándose a otro. Bueno, ese es uno de los grandes inconvenientes. En Argentina, habiendo paso y existiendo incluso, si bien con un nivel muy bajo, otra de las cosas que se buscó compensar, la integración de los derrotados, de las listas derrotadas, si tomamos a los que se integraron, que fueron una minoría, o sea, de los 901 diputados que asumieron desde que existen las PASO, solamente 28 provenían de listas perdedoras que fueron integrados. De esos 28, 24 no, o se cambiaron de partido en el medio o se disolvió su partido, con lo cual tuvieron que estar en otro bloque. Con lo cual, y esto es un tema genérico también cuando hablamos de paso, el eje es mirar la entidad dentro de la cual se producen las disputas, los repartos de cargos y los conflictos y reyertas por los liderazgos. Si no podemos tener agrupaciones que se mantengan en el tiempo, no podemos hablar de democracia interna. Es decir, por eso cuando el título siempre es democracia interna a cualquier precio, bueno, para hablar de democracia, de nuevo volvemos al mismo concepto, es hablar de un demos, hablar de un cuerpo colectivo que adhiere a determinados principios y que se identifica ideológica y programáticamente con determinada estructura, llámese partido, coalición, agrupamiento, pero al cual hay que exigirle mantenimiento en el tiempo y sostenimiento de por lo menos su línea política en términos de pane bianco, porque de qué nos sirve que compitan, de qué nos sirve que se abran. En la Argentina, el único caso de un partido, de una agrupación relevante con chances de disputar la presidencia, que presenta competencia interna, que fue Juntos por el Cambio en el año 2023, no solo que se disgrega después de eso, bueno, terminan algunos grupos pactando con Milei, etcétera, etcétera, sino que paradójicamente los dos contendientes principales
no solo que no están en Juntos por el Cambio, sino que ni siquiera están en el PRO, que era el partido por el cual se presentaban. Entonces, si no existen estructuras capaces de trascender esos procesos, vamos a encontrarnos de una manera u otra con este nivel de desintegración y de centrifugación. Por eso es que creo que yo no es que les quería amargar el concepto de que las PASO, porque sé que miran a la Argentina y creen que las PASO han sido fabulosas, y creen que la causa de muchos de sus problemas es que no haya habido paso. Y yo no estoy negando que existan problemas serios y que lo sean realmente, que nada menos aconsejable que tener 43 opciones para elegir, pero que esto no se soluciona mágicamente con una regla electoral que no contempla sobre todo que el principal problema es la inexistencia de partidos políticos sólidos que trasciendan los procesos electorales, que puedan mantenerse en el tiempo y que vayan más allá de los vaivenes de los liderazgos de turno. Eso para contestar eso, no sé si hay algo más que haya quedado o alguna duda al respecto. No, doctora, creo que más que claro. Y con eso ya damos por concluida la ronda de preguntas. Sí, Bueno, bueno, con todo gusto, yo no tengo inconveniente si a alguien le quedó alguna duda, si no, quedó mi contacto, me pueden contactar, me pueden preguntar. Eh, Así que yo quedo a la orden para lo que se requiera. Y bueno, muy agradecida a ustedes por este espacio, por haber propiciado la discusión, el intercambio. La verdad que un montón de gente conectada, así que evidentemente estas charlas son muy convocantes y agradezco muchísimo su atención, su interés. Sé que toqué demasiados temas que a lo mejor pueden ser lejanos de países y realidades que a lo mejor no están acostumbrados, pero les agradezco muchísimo su interés y bueno, y que se hayan quedado hasta el final para la discusión. no, Y doctora, más muchísimas bien gracias a gracias a usted. ustedes, a vos, Luigi, por haber estado siempre al pendiente de todo y por la invitación y la adaptación a los cambios de último momento. Con un completo gusto, doctora. Más bien, en nombre de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad del Jurado Nacional de Elecciones, le agradecemos, doctora Ariadna, por la exposición tan fluida y tan interesante que hemos tenido el día de hoy, con casos tan relevantes y tan actuales, de hecho, y a los presentes por su participación, por haberse mantenido conectados. De hecho, no hemos bajado de 130 participantes, así que eso no solo habla del contenido, sino también de la oportunidad de este módulo 4 y lo que significa para poder difundir el contenido electoral. Que muchas gracias a todos, en especial a usted, doctora, y quedamos atentos a siguientes actividades. Bueno, nuevamente muchísimas gracias y hasta la próxima.